Iglesia Cristiana Autónoma. Nuestra misión, predicar el Evangelio a toda criatura, conforme al mandato de nuestro Señor Jesucristo, estipulado en Mateo capítulo 28, a fin de que las personas sean transformadas a la imagen de Cristo. Asimismo, como nuestra visión, ser una iglesia fundamentada en la sola suficiencia de las Escrituras y formar discípulos que caminen en integridad para la gloria de Dios. Ya se ha orado por la palabra, se ha orado por el mensaje. Y entiendo que durante la semana también tuvieron tiempo de orar por el mensaje, de orar por nosotros mismos, en este caso, por ustedes mismos, para que sea el Señor otorgando la palabra que cada uno de nosotros necesita. Uno cumple con prepararse, más es Dios quien conoce la iglesia y la necesidad de la iglesia. No nos resta más que encomendarnos a Él, para que sea Él quien dirija, el que tome el dominio y que a través de su Espíritu Santo pueda hablar a nuestro espíritu lo que Él desea que nosotros podamos aprender y en la forma en que debemos aprender. Siendo breve, quisiera que pudiéramos estudiar donde habíamos quedado, no sin antes, de alguna forma, dividir el mensaje. Y se van a dar cuenta fácilmente en esta división. Todos nosotros, creyentes o no creyentes, todos necesitamos saber dónde estamos y hacia dónde vamos. Lo mismo encontramos en el diario vivir, en nuestro cotidiano diario vivir, cuando muchas veces nosotros, ¿no es cierto?, vamos o visitamos una ciudad. Lo primero que debemos saber es decir dónde estamos y a dónde queremos llegar. No existe otra fórmula. Cuando usted va a Santiago, se sube a la estación del metro. En el metro hay un mapa gigante de todas las estaciones del metro, donde ese metro le va a llevar. Pero dice en particular una letra muy importante que está con rojo. Y dice, usted está aquí. Y después le muestra y le indica todas las estaciones hasta dónde quiere usted llegar. Pero en cada una de todas estas estaciones, usted va a encontrar en el mapa, si usted toma el metro, por decir que tuviéramos el metro aquí en Puerto Montt hasta Puerto Vara, y pasamos por la Vara, nos bajamos en la Vara, usted va a ir al mapa y el mapa le va a decir, usted está aquí. Entonces es necesario para nosotros los creyentes tener claro dónde estamos y hacia dónde vamos, como aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo, como aquellos que aún no se han arrepentido de sus pecados y han pedido perdón por ellos mismos y han depositado su confianza en el Señor Jesucristo. Ustedes deben saber dónde están y hacia dónde van. Es necesario, es urgente. A raíz de aquello, antes de entrar, a lo que es el tema propiamente tal, quiero hacer un paréntesis. Le escuchaba en el día de ayer las declaraciones de un personaje, Miguel Piñera, que es el hermano del fallecido expresidente de Chile, Sebastián Piñera, que le diagnosticaron leucemia, es decir, tiene cáncer a la sangre, y le dieron 6 meses de vida. Y le preguntaban si tenía algún miedo. Él dijo que no, que era justo el momento para ir a encontrarse con su hermano. La pregunta es, ¿cuántos de aquellos que hoy quizás asisten a las iglesias, incluso aquí mismo, pueden pensar de la misma manera? Sin Cristo, nosotros sabemos el destino final de las personas. Puedes decir con certeza, me voy a ir a encontrar con mi hermano el que sé que está mejor. No. Nosotros conocemos a dónde van aquellos que durante toda su vida no quisieron al Señor Jesucristo. La semana pasada se nos exhortaba acerca de lo que es la verdadera Navidad.
Y la Navidad no se centra, como muchas veces lo hemos dicho, ni en un árbol, ni en los regalos, ni en el viejo pascuero, ni en nada de aquello. Debemos recordarla, pero como hijos de Dios, entender que hubo un día, la fecha no la sabemos, en que Dios se hizo hombre. El que estaba en aquel pesebre era Dios mismo. Y este Dios se hizo hombre. Y Juan lo declara, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y este verbo, hablando del Señor Jesucristo, este verbo era Dios. No había otra forma de que Dios pudiera darse a conocer si no era a través del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Debemos gozarnos en que Él vino, se humilló y se hizo hombre para poder nosotros obtener la salvación. ¿Quiénes éramos? Antes de entrar al tema. ¿Hacia dónde vamos? ¿Quiénes somos? Es lo que usted y yo debemos saber. Les invito a que en esta tarde brevemente abramos la palabra del Señor y meditemos en ella en la primera carta de Pablo a los hermanos en Corintio, en el capítulo 6, por favor. Vamos a considerar del versículo 9 hasta el versículo 11 para adentrar a lo que es Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Si voy muy rápido, me dicen que pare, por favor. Que vayan más lentito, porque voy muy rápido. Pero en orden al tiempo, procurar. Dice así, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y después dice, esto, erais alguno de vosotros. Mas ya habéis sido lavados. El pasado es una cosa. El presente que nos indica el apóstol Pablo es ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados. ¿En el nombre de quién? Del Señor Jesucristo. Y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais algunos de vosotros. Y da las características. Quizás usted dirá, no, yo no encajo dentro de esto. Pero usted era pecador como lo era yo. Y condenado al infierno, como lo estaba yo. Así que estamos en igual condición que un borracho y todos aquellos que se muestran aquí en la Escritura. Y en Efesios capítulo 5, verso 8, hasta el versículo 12 vamos a leer, hasta el verso 32, perdón. Vamos a ir rapidito. Porque en otro tiempo erais, ¿qué éramos en otro tiempo? Tinieblas. Mas ahora en el presente, sois luz en el Señor. Por tanto, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz
es lo que manifiesta todo. ¿Y cuál es esa luz? ¿Cuál es la luz donde queda manifiesto todo? Donde somos desnudados. A la luz de su palabra. Porque allí entendemos que somos todos pecadores. Y necesitamos del Señor Jesucristo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. No quiero detenerme. Avancemos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, segundo consejo. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, hermanos. Por tanto, no seáis faltos de entendimiento, insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿La conoces? Pedro habla de ella. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Hablando entre vosotros, ¿con qué? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, o dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas que ustedes consideren que deben someterse a sus maridos. Amén, hermanas. Amén, dijo la hermana Marta. La hermana Blanca Celia igual dijo amén. Ante una falsedad que dije yo. Rayos, si no estaba atento. Así también las casadas lo estén a sus maridos, sujetas a sus maridos. Repito, en algunas cosas que a ustedes les parezca que ellos tienen razón. ¿Dice así la Escritura? Hermanas, no. Deben ustedes estar sujetas a sus esposos. Repitan, hermana, conmigo lo último que dice en la Escritura. Ay, que les cuesta, hermana. Hasta el hermano Juan habló más fuerte. Hermanas, deben estar sujetas a sus maridos. Muy bien, hermana Magdalena. La única que está sujeta a su marido en todo. Ha quedado en evidencia. En todo, amado. Entonces, aquí traigo a la luz algo que se nos dijo la semana pasada y que debe hacernos meditar a nosotros cada día, cada semana, en cada momento, en cada circunstancia de nuestra vida, cuando se nos decía muchas cosas de las que cantamos no las practicamos. No es nuestro deseo practicarla. Escogemos lo que nos conviene bíblicamente y eso es para nosotros atractivo. Lo demás lo desechamos. Y si hay algo, amados, si hay algo, hermanas, hermanos, que está destruyendo hoy en día las familias son las quejas. Las quejas de las mujeres hacia sus maridos, los esposos hacia sus esposas. Esto no debe ser así. Y ahora escuchen, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella. Esta es la forma. Ahora, la pregunta quizás que deberíamos hacernos personalmente, ¿la amo como Cristo amó a la iglesia? ¿La ama así? ¿Y la amó para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por medio de la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y que fuese también sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Usted se ama a sí mismo? No diga que no, porque sí se ama. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne. ¿Y qué dice la Escritura en Génesis? Y serán una sola carne. ¿Puedes tú, hermano, aborrecer tu propia carne, tu esposa? ¿Puedes llegar a ese extremo? ¿Puedes tu hermana aborrecer a tu esposo, a tu propia carne? Hay algunas hermanas que pueden decir, hay veces en que sí lo aborrezco, para ser sincero. La hermana Magdalena dice que sí. Hay veces en que no nos aborrecen. Quisieran simplemente que desaparezcamos del mapa. Pero dice la Escritura que tanto las mujeres deben amar a sus esposos como los esposos amar a sus esposas. Y todo esto éramos antes, dice, como también Cristo ama a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo para amar a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Y qué dio? Dio su vida por ella. 30, por favor, hermano Gabriel, muchas gracias. Porque somos miembros de su cuerpo, por eso, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su mujer, por esto dejará el hombre, perdón, ¿le habría gustado ese texto? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? A su mujer. ¿Quiénes han dejado padre y madre para unirse a su mujer? Los que estamos ya casados. Tuvimos que dejar a nuestros padres. ¿Para qué? Para iniciar una nueva vida junto a quien nosotros amamos, junto a quien, hermanas, nos comprometimos delante del Señor. Entre otras cosas, a cumplir lo que está escrito. Y los dos serán una sola carne. Es grande este misterio, dice Pablo. Pero es grande este misterio. Más yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Primera de Pedro capítulo 2, versos 9 y verso 10. Pero para entender mejor este texto debemos volver un poquito más atrás. En el verso 6, por favor. Por lo demás también contiene la Escritura y dice, he aquí pongo en Sión la piedra principal, o la principal piedra del ángulo, que es escogida, que es preciosa, y el que creyere en él no será avergonzada. ¿Quién es esta piedra preciosa? El Salmo 118 lo dice. ¿Quién es? Cristo el Señor. Para vosotros, pues, dice, los que creéis en Él, en esta piedra preciosa, Él es precioso.
Era lo que decía nuestro hermano Juan. Cuando meditamos en lo que cantamos, ¿qué podemos decir? Él es precioso. Para los que creen en este Cristo maravilloso, Él es precioso, hermanos. La pregunta ¿es precioso Jesús para ti? Si no lo es porque no crees. Esa es la división que hace Pedro. Voluntaria o quizás involuntariamente. ¿Es precioso Jesús para ti? Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron ellos destinados. Sin embargo, para los que no creen, es piedra de tropiezo. ¿Es Jesucristo para ti piedra de tropiezo? ¿Es Jesucristo para ti precioso? Si no lo es, no perteneces a este segundo grupo que vamos a ver. Y lo que hace Pedro es decirles, ellos, los fariseos, para Jesucristo vino a ser piedra de tropiezo para usted, para ellos. Más vosotros, le dice a ellos, a los hermanos que están aquí dispersos, judíos en su mayoría, les dice, sin embargo, para vosotros no es así. ¿Por qué? Porque vosotros sois un linaje escogido. Vosotros sois un real sacerdocio. ¿Qué decía el apóstol Pablo en la carta de Pedro? Antes erais esto, ahora sois otra cosa en Cristo. Antes estabas allá, pero ahora estás en otro lugar y esta es tu posición en Cristo. Vosotros sois linaje escogido. Vosotros sois real sacerdocio. Vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos los beneficios, tenemos nuestra posición, pero también tenemos nuestra responsabilidad. El apóstol Pedro les está diciendo y mostrando, esto es lo que ustedes son y esto es lo que Dios demanda de ustedes. Ustedes son linaje escogido. Ustedes son una nación santa. Ustedes son un pueblo adquirido por Dios, pero no para quedarse allí sentados cómodamente, sino para que cumplas con el llamado de que puedas anunciar las virtudes de aquel que te llamó a ti, de las tinieblas donde estabas, a su luz admirable. A eso somos llamados. Vosotros, le dice, ustedes, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora has alcanzado misericordia. A ustedes les estoy diciendo esto. El antes, el ahora y el futuro. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes, como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras.
Y después dice, por causa del Señor, y aquí viene otro párrafo más de lo que debes hacer. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey o ya sea un superior. ¿Qué nos manda la Escritura? A someternos delante de ellos. Quizás no estemos de acuerdo con las políticas ni con los gobernantes. Sin embargo, el Señor nos manda a someternos. ¿Por qué? ¿Quién puso al presidente si no fue Dios? ¿Se equivocó Dios? No, pero Dios no está para nuestros antojos. Ahora bien, la palabra linaje escogido en griego puede traducirse como una generación electa o una familia seleccionada. Y dice en el verso 9, vosotros sois linaje escogido. Dios te sacó, te apartó, te separó como parte de una familia especial. Pero no fue el hombre. Por eso decía la alabanza que cantábamos hace un ratito atrás, no se trata de mí, se trata de lo que Él hizo por mí. Y allí es donde nosotros debemos tener cuidado con perder el foco. Porque muchas veces creemos que se trata de nosotros y que Dios nos hizo un favor al salvarnos. Él mismo se hizo un favor y no es así. Estábamos destinados a la condenación eterna. Pero dice su palabra que a través de Cristo, por Cristo, hoy nuestra situación espiritual es distinta. Hay esperanza para nosotros. Dios mismo fue quien nos escogió para que formemos parte de su familia. Dios mismo fue quien nos separó para vivir una vida santa, conforme a lo que nos decía también el apóstol Pedro anteriormente, y donde se nos ilustraba y se nos llamaba a ser santos porque Él es santo. A que dejemos las obras de la carne, que están descritas en Gálatas, pero que convencemos nosotros a buscar, a anhelar la santidad. Nosotros somos linaje escogido. Dios te escogió para que formes parte de una familia especial. ¿Tenías algo bueno que ofrecerle a Dios? No, hermano. Solo la misericordia de Dios te puso allí. Gálatas capítulo 4, versos 4 y 7, hablando del linaje escogido. Gálatas capítulo 4, versos 4 al 7. Gálatas capítulo 4, versos 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, lo que decía antes el apóstol Pablo, sino que ahora eres hijo. Y si hijo, eres también heredero de Dios por medio del Señor Jesucristo. ¿Entendemos esto? ¿Lo entienden?
que somos herederos. Herederos de Dios por medio de ¿quién? Del Señor Jesucristo. Entonces, cuando vamos descubriendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo, podemos decir para aquellos que creen, Cristo es precioso, hermano. Y todas estas cosas estuvieron ocultas, pero se nos han sido reveladas a nosotros. Cuando Miqueas escribía en el capítulo 1, ¿creen ustedes que no se detuvo a pensar de quién hablaba? Cuando lo hacía Isaías, ciertamente que sí. En el Salmo 22, y de pronto el salmista hace un alto y dice, ¿de quién está hablando? ¿Quién es este? Como nos decía nuestro hermano Juan al principio, desde el Génesis en adelante todo habla de Cristo, la tipología de Cristo. En un cordero, en la sangre en el dintel de la puerta, en el cordero de la Pascua, en la roca que hacía salir agua, en el pan, el maná del cielo. Todo es tipo de Cristo. José es tipo de Cristo. Muchos otros. Y todas estas cosas estuvieron ocultas a los ojos de ellos, pero han sido reveladas para ti y para mí, para que entendamos que somos linaje escogido. Y que en esto no hay intervención tuya, ni hay intervención mía. Es solo por la gracia de Dios. Mas vosotros, dice, sois real sacerdocio. Todos conocemos la ley levítica, en donde los sacerdotes eran quienes intercedían entre Dios y el pueblo. Sin embargo, dice que cuando Cristo vino, cuando Él murió, el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo. Y ahora podemos nosotros tener entrada libre hasta el trono de la gracia. Por eso somos reyes y somos sacerdotes. Antiguamente, en el pacto levítico, el rey no podía ser sacerdote. Pero nosotros, en Cristo, somos llamados reyes y sacerdotes. Estas son bendiciones. Mas vosotros sois real sacerdocio. Hebreos, capítulo 4, versos 15 y versos 16. Hebreos, capítulo 4, versos 15 y versos 16. Hablando de este sumo sacerdote que es Cristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Se compadece Cristo de nuestras debilidades? Sí. Amén. Porque somos débiles. Sino uno que fue tentado en todo, hermanos. En todo. Según nuestra semejanza de hombre. 100% Dios, 100% hombre. Y dice, ¿cómo no nos va a entender el Señor Jesucristo a nosotros cuando Él fue tentado en todo? ¿Cómo no se va a compadecer de nosotros? Según nuestra semejanza. Pero la diferencia entre Cristo y nosotros es que Él era sin pecado. Verso 16. Ahora, acerquémonos pues a Él confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Somos reyes, somos sacerdotes delante de Dios.
por medio del Señor Jesucristo y por la obra del Señor Jesucristo. Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, reyes y sacerdotes. ¿Cuántas bendiciones tenemos en Cristo? Esa es nuestra posición en Él. Pero Él también nos manda, nos da deberes que debemos cumplir. La primera, no te olvides de Jehová tu Dios. ¿De dónde te sacó? Porque es fácil para nosotros vivir sobre las nubes ignorando de dónde nos sacó el Señor. Ahora bien, no voy a avanzar más que esto. Porque quiero detenerme en lo siguiente. Y quiero que me pongan especial atención los jóvenes. Desde el Amparo hasta, creo que Brandon el más adulto, de entre los jóvenes que tenemos. Y por favor les voy a pedir que no lo distraigan. Por el contrario, que pongan mucha atención. Porque lo que les voy a hablar en este momento, con la ayuda y la dirección del Señor y del Espíritu Santo, escuchen bien, por favor. Esto es de vida o muerte. Esto no es un juego. Aquí no estamos para entretenernos. Aquí estamos para hablarle del Señor Jesucristo y de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario para que Él pueda llegar a ser precioso para ustedes como lo es también para nosotros. Dice la Escritura en la que acabamos de leer, Pedro le escribe a los hermanos que estaban expatriados, alejados de su ciudadanía, y les dice, ustedes para los que creen, Cristo es precioso. La pregunta, jóvenes, Brandon, Lucas, Matías, Amparo, Natasha, Catalina, Camila, siempre le digo mi padre, no es mi padre, Catalina, Camila. La pregunta para ustedes, y levanten la cabeza, no se agachen, no sientan vergüenza. La pregunta para ustedes es esta: ¿es el Señor Jesucristo precioso para ti? Si no lo es, no eres salvo. Esto no es un juego de niños. Esto no son travesuras. Dios nos envió el mayor regalo de todos y es al Señor Jesucristo, a quien dentro de algunos días le van a celebrar su nacimiento. Todos aman a ese niño en el pesebre, pero son muy pocos los que verdaderamente hablan a aquel que se paró y apuntó tu pecado. ¿Es Jesucristo el Señor precioso para ti? ¿Crees en el Señor Jesucristo? Juan capítulo 3, verso 36. Escucha con atención. Lean aquí, por favor, porque esto es para ustedes. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. La pregunta es, ¿tienes vida eterna? ¿Estás seguro que tienes vida eterna? El que cree en el Hijo de Dios, este tiene vida eterna. No es que va a tener, sino que tiene posición. Tiene vida eterna. Pero aquel que rehúsa creer, quizás sea tu caso, tienes que entender esto. La ira de Dios
está sobre ti. Donde quiera que vayas, la ira de Dios te va a acompañar. Por la noche tienes que tener claro que la ira de Dios está sobre ti. ¿Puedes vivir tranquilo pensando que la ira de Dios está sobre ti? ¿Puedes vivir tranquilo pensando y analizando que el día de mañana ni siquiera te pertenece y es muy probable que pases a la eternidad, pero sin Cristo no verás a Dios? Hijitos, esto no es un juego. Esto no es algo que ustedes deben tomar a la ligera. No se ofusquen en sus corazones. No se enojen en sus corazones, porque domingo tras domingo les estamos mostrando al Señor Jesucristo. Déjenme decirles algo, hijitos queridos. Se lo digo en el amor del Señor. Si hubiera otro camino, ténganlo por seguro que se lo mostraríamos. Mas Jesucristo es el camino. No hay más, hijos. Él es la vida. Él es la resurrección. Fue Él el que murió por ti. Fue Él el que murió por ti. Cristo el Señor murió por Brandon. Cristo el Señor murió por Matías. Murió por Lucas. Cristo el Señor murió por la Amparo. Murió por la Natasha. Cristo el Señor dio su vida por ti. Él fue humillado por ti, por tu culpa. Él fue despreciado por tus pecados. Él sufrió la cruz por ti. Y en la cruz del Calvario dice el relato que cuando el Señor Jesucristo fue puesto sobre aquella cruz y extendidas sus manos y descoyuntados sus huesos y sobre su cabeza una corona de espinas y su rostro desfigurado, desde el cielo Él dice, ¿desde qué lugar, perdón? Él dice, Él clama a Dios su Padre. Y allí le dice, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hijitos, por ti, como lo hizo por mí. El Señor Jesucristo, al que siempre llamó Padre, a Dios, porque era su Padre, llega un momento en que ve tu pecado sobre su Hijo Santo. Y Dios no tolera el pecado. Aparta de su Hijo el rostro. Y su Hijo clama a Dios, a ese Dios maravilloso, a su Padre, y le llama Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? Porque allí, con los brazos extendidos, con la cabeza en alto, con el rostro desfigurado, Él no estaba viendo su condición en ese momento, sino que a través de los siglos te veía a ti, a ti, a ti, a Lucas, a Brandon, a la Natasha, sentada aquí para brindarles esperanza. Por ti lo estoy haciendo. Y el libro de Lamentaciones dice, hablando del Señor Jesucristo, ¿no os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad, detente a mirar a Jesús y ved si hay dolor como el dolor que me ha venido. Es poco tomar en vano el sacrificio de Cristo. Esta predicación no solamente está siendo grabada allí, está siendo grabada en los cielos. Y un día se te va a recordar
Y hubo alguien que te dijo, arrepiéntete, vuélvete a Cristo, pídele perdón por tus pecados. Él es amplio en perdonar. Cree en la obra de su Hijo, el Señor Jesucristo, que hizo por amor para ti, como lo hizo por amor para mí y para todos nosotros, quienes hoy podemos decir, Cristo es precioso. No te vayas, no lo aplaces. El día de hoy no es tuyo. El minuto que vives no es tuyo. El segundo que vives no es tuyo. Dios puede de un momento a otro simplemente sacarte. Y entonces nada ni nadie te va a mover ni siquiera un centímetro del lugar en donde tú decidiste estar. Han sido muchos años que vienen escuchando la palabra del Señor. Han sido muchos años en los cuales nosotros le hemos aprendido a querer a todos ustedes, porque les vimos desde muy pequeños. Y si hay un pesar en nuestros corazones, al menos en el mío, como creo también en el corazón de mi hermano Sebastián, como en el corazón de mi hermano Juan, que son los que ponen, como en el corazón de mi hermano Lola, como en el corazón de mi hermano Gabriel. Pero la salvación es del Señor. Pídanle al Señor que tenga misericordia de ustedes, hijitos. Pídanle perdón por sus pecados. No van a hacer nada extraordinario, ni le van a confesar nada que Él no sepa. Si a mí me perdonó, ¿cuánto más a ustedes? ¿Por qué? Porque tanto el Señor como nosotros queremos que ustedes formen parte de este linaje escogido, de este real sacerdocio y de esta nación santa. Es nuestra esperanza, en mi oración, que mis ojos no se cierren hasta que vea que mis hijos sirven al Señor. Nada más que eso. Hijitos, piensen en esto. Piensen en esto. No sirve de nada, Brandon, con venir a la iglesia. No sirve de nada. No sirve de nada con cantar, con aplaudir, con llorar. Solo Cristo puede cambiar tu vida. Solo Cristo es la esperanza para tu vida. No hay más. No hay más. Y para aquellos que están todavía, también en ascuas, porque le ven a los jóvenes, pero quizás también hay algunos que no sea tan joven. Cristo es la esperanza. Hay que buscarlo ahora, que puede ser hallado. Llamarlo en tanto está cercano. Amados, que la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. El Señor pueda bendecir. Necesitamos conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, perfecta y eterna es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón,
para vivir en tus propósitos, por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá, tu palabra es la verdad.